Hacía más de 20 años que no estábamos tanto tiempo en España sin elecciones, pero eso se acabó. Extremadura, esa es la cita. Va a dar el pistoletazo de salida a la carrera electoral que nos viene en los próximos meses. Y prepárate porque a partir del domingo empiezan las citas autonómicas con las urnas, que quién sabe si pueden acabar provocando el adelanto de las elecciones generales. Así que estamos ante unas elecciones que pueden cambiar la política española. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 15 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Como te puedes imaginar, las elecciones en Extremadura empiezan a poner a prueba el futuro de nuestra política. Quiero analizar este asunto con mi compañero Juanma Lamet. Juanma es periodista de política del Mundo, es quien sigue la información del Partido Popular. Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Y por ese motivo, por responsabilidad, les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. Es verdad que antes de llegar a esa batalla final entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, pues tenemos que pasar por Extremadura. Extremadura va a elecciones básicamente porque su presidenta, que es María Guardiola, del Partido Popular, pues no ha podido sacar adelante los presupuestos. Qué curioso, ¿verdad? Sino que le preguntan a Pedro Sánchez. Ahora mismo el Partido Popular, el PP y Vox sí que tienen mayoría absoluta juntos en la Asamblea Regional, pero Vox pues no ha apoyado las cuentas. Hablemos, Juanma, de cuáles son las claves, ¿no?, de estas elecciones. El PP lo que necesita es arrasar para no depender de Vox, es decir, llegar a la mayoría absoluta. Vox en este momento vive prácticamente en una ola que está disparando al partido en todas partes, en este caso buscando también el voto obrero y el voto rural, mientras que el PSOE pues aspira a que esa dependencia entre las derechas, entre PP y Vox, pues aumente. ¿El eje principal de estas elecciones es eso que se llama voto útil? Estas son claramente unas elecciones sobre estabilidad. María Guardiola ha convocado a los extremeños a las urnas al no poder desbloquear el presupuesto para 2026 y de eso van estas elecciones, que son muy binarias y muy sencillas. Bloqueo sí, bloqueo no. Eso es una estrategia bastante ganadora, me parece, bastante eficaz para el voto útil. Y estas elecciones van de que el PP deje de depender de Vox. Ese es el gran objetivo. El gran objetivo para María Guardiola es poder avanzar sin rémoras de socios parlamentarios, poder tener un presupuesto expansivo y poder tener, digamos, más acento propio. María Guardiola además lo tiene y tiene un liderazgo muy claro. Es una candidata que puede seducir a los caladeros templados del Partido Socialista, que ahora están en liza, en plenos escándalos, no solo en Extremadura, con el candidato y con el hermano del presidente del gobierno, sino en toda España, con este tsunami de podredumbre moral y de corrupción que estamos viviendo en estos días, de manera muy atropellada. No solo eso, sino que también tiene el liderazgo como para intentar arrastrar el voto útil fronterizo entre Vox y el PP. Me parece que la campaña es un plebiscito sobre María Guardiola y está muy bien planteada. Extremadura se ha cansado, Extremadura no quiere corrupción. Por eso a mí también me gustaría dirigirme hoy a tantos y tantos extremeños que confiaron en el Partido Socialista y que hoy se sienten decepcionados. Quiero decirles que aquí tienen una opción seria y responsable, que somos un proyecto político. Esto que acaba de decir Juanma, pues no es ningún secreto si escuchamos como le estamos haciendo a la propia Guardiola. Por decirlo claramente, María Guardiola no es, digamos, la líder regional del PP más cercana a Vox, ni mucho menos. Solo hay que recordar que en 2023, justo después de las últimas elecciones autonómicas, pues acabó pactando un gobierno con el partido de Abascal, pero lo hizo pues a regañadientes. Si hablamos de estrategia, Juanma, lo que está buscando el PP, lo que está buscando Guardiola es ser lo más transversal posible electoralmente. Sí, el plan de María Guardiola, a la que se lo han puesto facilísimo sus rivales, es presentarse como la candidata atrápalo todo, la que puede representar a los extremeños desde una izquierda desencantada con un candidato muy malo, muy mal elegido, en muy mal momento político y procesal, penal, como es Miguel Ángel Gallardo, con un candidato de Vox al que no conoce la mayoría de los ciudadanos y con una encrucijada para Pedro Sánchez importante, con lo cual María Guardiola es la que descorcha este carrusel electoral
con cartas muy favorables para ella, pero veremos a ver si suficientes, porque aquí la gran batalla no es de María Guardiola contra Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez tenga una resonancia el 21 de diciembre. La gran batalla no es María Guardiola para dar el sorpaso al Partido Socialista, que eso se da absolutamente por descontado. La gran batalla es PP y Vox. ¿Cuál va a ser la interdependencia entre ambos, la correlación de fuerzas o, como decía Vázquez Montalbán, la correlación de debilidades? Si yo no estoy diciéndole nada por ser mujer, yo solo estoy diciendo que la señora Guardiola es incapaz de llegar a acuerdos porque es una señora soberbia. Si fuera un señor, dirías un señor soberbio. Pero ¿a quién me recuerda esto? En cuanto le dicen algo, machismo. ¿A quién nos recuerda? Esta es la Irene Montero de Extremadura. La señora Guardiola es la Irene Montero. Claro, si uno escucha a Santiago Abascal, ve que Vox pues va a máximos, ¿no? Que su apuesta es a por todas. Ha llegado a decir que si Guardiola no quiere un pacto con ellos, con Vox, pues que el PP ponga directamente a otro candidato. Y aquí vemos, ¿no? Pues que va directamente al ataque contra Guardiola. La Irene Montero de Extremadura dice: María Guardiola es la mejor candidata que hay, junto con Juanma Moreno y Jorge Azcón. Diría que son los tres mejores para distanciarse de Vox. Los tres que tienen un perfil más ancho para intentar hacer de su liderazgo un imán para el voto útil. Y creo que la campaña que está haciendo, la hemos contado en el periódico en estos días, apelando muchísimo al voto femenino, apelando también al voto útil de ese electorado fronterizo que hay entre Vox y el PP, está funcionando por ahora porque Vox se ha frenado en los trackings, el PSOE no para de caer y el PP sigue subiendo. ¿Pero sigue subiendo suficiente como para gobernar en solitario? Esa es la gran pregunta que nos tendremos que hacer el 21 de diciembre. La mayoría absoluta parece muy difícil. Yo no la descarto, y lo digo aquí on the record, yo no la descarto, la mayoría absoluta de María Guardiola, pero la veo muy, muy difícil aritméticamente por el propio sistema electoral. Lo que sí tenemos que ver es si María Guardiola llega a un número de diputados que le hagan no depender de Vox, que solo necesite la abstención de Vox. Ocurre que el panorama de futuro de Extremadura es endiablado porque puede darse la situación de que María Guardiola mejore mucho sus resultados, sea de nuevo presidenta con una abstención de Vox, pero Vox no le apruebe los presupuestos una vez más. ¿Y ahora qué? ¿Iríamos otra vez a elecciones? ¿A ese carrusel infinito, a ese bucle infinito de repeticiones? Esa es la gran duda que sobrevuela la última semana de campaña, pero ya digo que en esta última semana de campaña la única protagonista es María Guardiola. Ni siquiera Santiago Abascal, que ha desembarcado en Extremadura y está viviendo allí. Esto es María Guardiola sí, María Guardiola no. María Guardiola sin ataduras, María Guardiola atada de pies y manos al Vox. Como ves, estamos hablando muy poco del PSOE, que tiene un candidato que es Miguel Ángel Gallardo, que está metido de lleno absolutamente en los problemas de corrupción del partido, en esa comunidad, en Extremadura, concretamente en el caso del hermanísimo de Pedro Sánchez. Claro, todo hace indicar que el PSOE directamente se va a despeñar en el que ha sido, por cierto, uno de sus grandes feudos electorales en Extremadura. Pero es que Extremadura no es la última parada. Aragón también va a adelantar las elecciones, lo va a hacer al próximo 8 de febrero 2026, por lo mismo básicamente que Extremadura, porque no ha podido pactar su presidente los presupuestos con Vox. Y luego va a venir Castilla y León, donde ya les tocan las elecciones el 15 de marzo, si no se adelantan las elecciones para entonces. Y también estamos pendientes de Andalucía, Juanma, que tiene que convocar a lo largo del próximo año, de 2026. Así que lo que pase en Extremadura y lo que pase en esas otras comunidades, pues va a servir de laboratorio electoral. Pero aquí tenemos que contar con otra cosa, tenemos que contar con los casos de corrupción al más alto nivel, con los casos de abusos sexuales, las acusaciones que estamos viendo en las últimas semanas, que están golpeando directamente al gobierno y a Ferraz, al PSOE. Esto, Juanma, entiendo que es bastante evidente, pero esto le va a afectar directamente al PSOE y a Pedro Sánchez. Sin duda le va a pasar mucha factura, lo que no sabemos es cuánta. Porque sí que es verdad que puede haber un descontento oculto imperceptible para las encuestadoras, en el sentido de que, por ejemplo, en Extremadura, con un candidato que está llamado al banquillo por un presunto enchufismo, nada menos que al hermano de Pedro Sánchez, y en un momento en el que hay un descontento bestial de las mujeres que votan al Partido Socialista, no sabemos si el alcance puede ser mayor incluso de lo que estamos pensando. En Aragón, con Pilar Alegría, la candidata, teniendo una foto con Paco Salazar mientras se le debía estar investigando, y sabemos ahora que no se le ha investigado durante 5 meses en Ferraz,
Y en Andalucía, donde la candidata es nada menos que la número 2 de Pedro Sánchez, nada menos que la persona que, según se ha publicado, pidió a las denunciantes de Paco Salazar que no le arruinaran la vida y que frenasen su impulso contra el acoso sexual presunto. Con todos estos ingredientes en la costelera es casi imposible que al PSOE le vaya bien. De hecho, yo creo que le va a ir muy mal en Andalucía, que le va a ir muy mal en Aragón, que le va a ir muy mal en Extremadura y veremos cuánto de mal le va en Castilla y León, donde hay unas peculiaridades diferentes. Dicho lo cual, ¿significa esto que a Pedro Sánchez le va a ir muy mal estratégicamente? Pues yo creo que no. Por lo que me van contando, la gran esperanza del Partido Socialista es que el PP dependa mucho de Vox. Y si el PP depende mucho de Vox en estas autonomías, en el futuro creen que a Pedro Sánchez le iría mejor. Yo creo que eso es un consuelo escaso para un partido que quiere ser de mayorías y de gobierno como el Partido Socialista. Creo que el caudal político de los votos es muy importante y pesa más que cualquier estrategia. El caudal político que te dan los ciudadanos, eso es fundamental, y yo creo que el varapalo que se va a llevar el PSOE va a ser absolutamente insoslayable para Pedro Sánchez. Eso es cierto, eso es verdad, pero claro, Juanma, si el PSOE no sale bien parado de todas esas elecciones autonómicas, como parece evidente que no va a ser, si no es que directamente se despeña, como decía antes, ¿cómo puede repercutir esto en la política española? Yo pongo encima de la mesa un escenario. ¿Puede haber un efecto dominó que haga que no quede más remedio que se adelanten las generales, las elecciones generales? Por ser claros, y te lo pregunto a ti, ¿tú crees que de darse esa situación, como parece, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, puede aguantar más sin convocar elecciones? Ese es el cálculo que ha hecho el Partido Popular. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que Pedro Sánchez puede aguantar, que va a resistir todo lo que pueda, pero también creo que será difícil de aguantar la presión de los suyos, de los varones autonómicos y de los alcaldes que no quieren llevarse otra vez más la patada a Pedro Sánchez en sus propios traseros, como ocurrió en mayo de 2023, cuando los electores de manera muy clara castigaron a Pedro Sánchez en los candidatos autonómicos. Y eso no se va a volver a producir porque sería de un egoísmo atroz. Con lo cual, a medida que estas elecciones vayan pasando y si se cumplen las expectativas, el PSOE vaya quedando más y más erosionado, yo creo que la presión interna del PSOE a Pedro Sánchez va a ser tan fuerte que me parecería malvado, casi fratricida, no convocar unas elecciones a principios de verano o en otoño, porque todo lo que sea irse a febrero o marzo del año que viene ya es juntarlas demasiado a las elecciones del año que viene, del 2027, del año siguiente, ya sería acercarse demasiado a las elecciones autonómicas y locales de mayo, en las que el Partido Socialista se lo juega todo, se juega su capilaridad, se juega mantener un montón de cargos públicos, locales, cuadros medios, se juega su músculo, la fortaleza. El PSOE no puede seguir siendo la tercera opción en Galicia, no puede seguir despeñado en Andalucía y en Extremadura, no se lo puede permitir, no puede permitirse solo tener músculo en Cataluña, porque si no perderá el gran activo que tiene, que es el de ser un partido para las mayorías y un partido de gobierno, con lo cual yo sí que creo que Pedro Sánchez tendrá una presión casi imposible de soslayar si pierde, como las encuestas vaticinan, sobre todo en Aragón y en Extremadura. Perdón, Aragón y Andalucía. En Aragón se presenta su portavoz y en Andalucía se presenta su número 2. Él está a examen en esas dos más que ningún otro. Lo que vaya pasando, en cualquier caso, lo contaremos. Juanma, gracias. Gracias por estar en El Mundo al Día y gracias por este análisis. Muchas gracias a ti, Javier. Juanma Lamet ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que ya sabes que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, te invito a que nos sigas, y también a través de la radio digital. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.